¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Ahora vamos a hacer su caso clínico de soporte metabólico y nutricional. Entonces, miren, nos ponen un caso de una mujer de 42 años de edad que hace 15 días le ingresan a SOP, a sala de operaciones, por el diagnóstico de peritonitis generalizada, ya por una perforación de úlcera gástrica. Entonces, aquí les he subrayado la peritonitis generalizada porque esta condición va a hacer qué cosa que aumente el catabolismo. Muy bien, entonces, esto va a hacer qué cosa que se aplique un factor de corrección para cuando nosotros apliquemos la fórmula de Harris-Benedict, ya que los estados inflamatorios sistémicos aumentan la tasa metabólica basal. Entonces, tu cuerpo va a necesitar, en este caso, va a tener más requerimientos calóricos diarios cuando está en un estado de inflamación. Entonces, todos los pacientes que tengan sepsis, los quemados, los politraumatizados, en este caso esta paciente que hizo una peritonitis generalizada, ya saben que posteriormente va a ser una sepsis, por lo tanto su requerimiento basal energético va a ser mayor. Ya, y por lo tanto se le realiza una laparotomía exploratoria en el cual encuentran una secreción purulenta de 800 mililitros, una perforación gástrica de 2 centímetros en el antro gástrico. Se observa dilatación e engrosamiento del antro gástrico, ¿ya? Entonces, todos estos hallazgos que se encuentran en la laparotomía exploratoria son sugestivos de que probablemente pueda ser un adenocarcinoma de estómago, ¿ya? Pero se realiza una biopsia y obviamente se hace una rafia de la perforación, o sea, quiere decir que suturan la perforación y hacen un parche de Graham, ¿ya? El parche de Graham es cuando utilizan el peritoneo que está rodeando el estómago para, en este caso, cerrar esa perforación de 2 centímetros, ¿ya? En eso consiste el parche de Graham. Es utilizar peritoneo que está alrededor de, en este caso, el peritoneo que recubre la curvatura mayor, ya digamos que la úlcera se ha perforado aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es utilizar el peritoneo que está aquí colgando de la curvatura mayor y en este caso el peritoneo lo levantan y hacen una rafia, o sea, suturan esa perforación gástrica, ¿ya? En eso consiste el parche de Graham. Dice que tuvo una evolución desfavorable, no toleraba bien la vía oral, con náuseas y vómitos. Ya acá también sale un problema hidroelectrolítico, pero no podemos sacar hipótesis porque no nos dan el valor de su AGA y electrolitos, ¿ya? Porque los vómitos que son de origen gástrico, ¿qué es lo que nos producen? Nos producen alcalosis metabólica, muy bien, hipoclorémica. Hipoclorémica, y ahí si quieren le agregan ahí su hipocalemia, ¿ya? Porque ¿qué es lo que abunda aquí en el jugo gástrico? Abunda ¿qué cosa? El ácido clorhídrico. Entonces, si es que se pierden protones de hidrógeno, ¿qué es lo que va a hacer con el pH? El pH va a aumentar, ¿ya? Porque obviamente si el contenido el origen perdón, el contenido del vómito es de origen estomacal, se pierden qué cosa, protones de hidrógeno y también se pierde cloro, por algo que hay qué cosa, hipocloremia. Y obviamente también se va a perder potasio, ¿no? Entonces es una alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica, ¿ya? Dice que no hay evidencia de una dehiscencia de la rafia gástrica, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Porque nos dan el valor de albúmina que es en 2,80. Una albúmina en estos valores estaría indicando que la paciente tiene una desnutrición grave, ¿ya? Porque los valores de albúmina normales son mayores es mayor o igual a 5, ¿ya? Pero una albúmina que está en este rango indica una desnutrición grave aguda, ¿ya? Entonces, una hipoalbuminemia, ya de por sí que esté por debajo de 3 te condiciona qué cosa, que hay una dehiscencia en este caso, de la reparación primaria que se ha hecho de forma quirúrgica. Ya que ustedes no sé si habrán visto en la clase de cicatrización, si es que hay alumnos presentes que aquí están en la academia, en la clase de cicatrización hemos visto que la albúmina actúa como el ladrillo de la cicatrización. O sea, la albúmina te permite en este caso formar una cicatriz más compacta. En cambio, por ejemplo, si nosotros sometemos a operación, ¿no? O sea, hacemos una anastomosis, término terminal, ya digamos que hayamos hecho una resección intestinal, ya digamos que un paciente se le haya, no sé, digamos una perforación yeyunal, ya se ha perforado el yeyuno, ya hacemos una resección de este segmento afectado y después hacemos una anastomosis término terminal. Ya, entonces, en este caso suturamos los cabos muy bien libres y hemos quitado este trozo de intestino que está perforado,
Cuando hacemos una anastomosis término-terminal, obviamente tenemos ¿qué cosa hacer? Suturar, ¿no? Pero cuando los niveles de albúmina no son muy buenos, puede haber qué cosa dehiscencia de la sutura. O sea, quiere decir que los cabos que unimos de forma quirúrgica, muy bien, o sea, suturándolos, se pueden despegar. Y eso puede generar qué cosa? Que genere una peritonitis por una dehiscencia, ¿ya? Y eso se ve más que todo en pacientes que tienen un nivel de albúmina menos de 3, ya que la albúmina es un factor muy importante para que, en este caso, no se genere la dehiscencia de la sutura. En este caso, la paciente tiene una albúmina de 2,80, pero no hay evidencia de la dehiscencia de la rafia gástrica, ¿ya? Pero sí, se comporta como un síndrome pilórico, por lo que se plantea una reintervención quirúrgica. Entonces, aquí lo que pasa en el síndrome pilórico es que va a obstruir de forma distal, ¿no? Como vemos aquí, en este caso, el píloro se estenosa y no permite que haya un adecuado vaciamiento gástrico. Por lo tanto, la paciente no va a tener, en este caso, una buena tolerancia oral, ¿no? Por lo que menciona que la paciente tiene náuseas y vómitos, probablemente por una estenosis pilórica, ¿no? Debido a la reintervención, a una intervención quirúrgica que se ha hecho, pues, ¿no? Por una úlcera gástrica que se perforó. Bueno, tiene alergias, en este caso a la clindamicina. ¿Qué de especial tiene que te mencionen que la paciente tenga alergia a la clindamicina? Ya que aquí en el caso nos mencionan, es decir, vamos a elegir nutrición enteral o nutrición parenteral, es muy importante tener en cuenta la alergia a la clindamicina, ya que la clindamicina es el antibiótico de elección en neumonías aspirativas. ¿Ya? Y si tu paciente no está tolerando bien la vía oral de nutrición, ¿tú le vas a poner una sonda nasogástrica para darle nutrición enteral directa? No, ¿por qué? Porque obviamente la paciente tiene una estenosis pilórica. Ahora, complicaciones de poner una sonda nasogástrica y obviamente hay contraindicaciones para la nutrición enteral, no en este caso la sonda nasogástrica, puede ser una sonda nasoyeyunal, pero la sonda nasoyeyunal no va a ser posible, ¿no? Porque obviamente el píloro está estenosado. Ahora, este, por favor apaguen sus micros. Ya. Ahora, como les estaba diciendo, si nosotros ponemos una sonda nasogástrica para darle nutrición enteral a esta paciente, hay riesgo de broncoaspiración, ¿ya? Y obviamente, que les había dicho que la clindamicina es el antibiótico de elección para neumonías aspirativas, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Ya que si la paciente se llega a broncoaspirar, no podemos usar clindamicina y probablemente vamos a tener que usar fluoroquinolonas respiratorias, ¿ya? Pero, obviamente también las fluoroquinolonas respiratorias pueden producir alergia, ¿no? O sea, pueden producir un shock anafiláctico y empeorar el caso, pero no nos dan, felizmente, el antecedente de alergias a fluoroquinolonas respiratorias. Y entonces la paciente tiene una presión arterial de 100 sobre 60, frecuencia cardíaca 90, respiratoria 20, satura bien, Glasgow de 15, peso actual está en 59. Pero también vamos a ver aquí en el desarrollo del caso que este peso actual no es fiable, ya porque la paciente tiene edemas en miembros inferiores, ya 1/3, y para eso se le aplica un factor de corrección, ya que la presencia de edemas puede, en este caso, alterar la estimación o la valoración del peso de la paciente y, bueno, también nos va a alterar el cálculo del IMC, ya que el IMC es un estimador de la grasa corporal, tanto central como periférica, ¿ya? Para eso nos sirve el IMC. El IMC es un estimador de la grasa corporal, central y periférica, ya, o sea, de la grasa total corporal. Muy bien. Ahora, en el abdomen, no se encuentra distensión, se ve obviamente la cicatriz mediana, supra e infraumbilical, pues porque se le ha hecho una laparotomía exploratoria, entonces se tiene que ver esta cicatriz, ¿no? La mediana, ¿no? Y dice, perdón, ruidos hidrarios normales en intensidad y frecuencia, no hay signos peritoneales, ya que eso es muy importante porque en el contexto, ¿no? De que la paciente tenga una dehiscencia de la rafia gástrica, si es que se genera esa dehiscencia y se genera un escape del fluido intestinal hacia el espacio peritoneal, eso puede indicarnos de que, o sea, si es que la paciente vuelve a hacer peritonitis, o sea, cursa con dolor abdominal, fiebre, ya leucocitosis, eso puede orientarnos a que la paciente tenga una dehiscencia de la sutura y obviamente hay que reintervenirla a la paciente. Ya para en este caso, cuando se generan dehiscencias, lo ideal aquí es hacer qué cosa, una ostomía,
¿ya? O sea, lo que se hace en este caso es el cabo proximal, si queremos, lo ponemos, o sea, hacemos una conexión muy bien con la pared abdominal y vamos a generar un ostoma, ya, una boca, como vemos aquí. Y el cabo distal lo vamos a suturar, ¿ya? Entonces, hasta que se corrijan los niveles de albúmina, ¿ya? Porque, como les había dicho, los niveles de albúmina en estas cifras nos aumenta el riesgo de dehiscencia. Entonces, ya en la reintervención, si es que la paciente tuviera una dehiscencia, lo que se hace aquí es una ostomía, muy bien, hasta que se corrija el nivel de albúmina. Y obviamente hay que hospitalizar a la paciente para, cuando se corrija el nivel de albúmina, corregir, o bueno, quitar el ostoma y obviamente hacer ya la anastomosis terminal definitiva. Muy bien, entonces ya nos mencionan, ¿no?, que la paciente tiene edema en miembros inferiores. El edema aquí en miembros inferiores se genera por la hipoalbuminemia. Entonces, la albúmina, acuérdense, ¿no?, que es la proteína que regula qué cosa, la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, si disminuye la presión oncótica, ¿qué es lo que aumenta? La presión hidrostática capilar, ¿no? Las leyes de Frank Starling, ¿no? Las leyes de hidrostática capilar, la microcirculación, fisiología de Guyton. Entonces, si el paciente tiene hipoalbuminemia, ¿qué es lo que aumenta la presión hidrostática capilar? Entonces, la hipoalbuminemia te conlleva a que tengas edemas. Muy bien. Entonces, aquí se genera un edema por desnutrición. Entonces, ustedes también cuando lleguen pediatría van a ver que hay dos entidades en desnutrición en niños, el marasmo y el kwashiorkor. El kwashiorkor es el que tiene pancita y el marasmo es el niño que tiene este el niño que obviamente está flaquito. Entonces, en el kwashiorkor, el niño que tiene pancita, ¿por qué tiene pancita? Porque el niño tiene ascitis, ya, y esa ascitis se debe a una desnutrición proteico-calórica. Entonces, el niño sí come, pero no se nutre, ¿ya? Entonces, lo que pasa en el kwashiorkor es que el niño tiene la pancita, ustedes habrán visto esa patología, ¿no?, que lo ven en bioquímica en segundo ciclo, ¿no? El marasmo y kwashiorkor. Ya el niño tiene pancita, pero ¿por qué? Porque tiene una citis, ya porque hay una desnutrición proteico-calórica. Entonces, los bajos niveles de albúmina conlleva a que aumente la presión hidrostática capilar y la presión oncótica caiga. Por eso se generan estos edemas. Muy bien. Ahora, nos menciona también que la paciente tiene anemia, hemoglobina en 9,3 y el hematocrito en 28%. Ya, y el hematocrito está en 10.300. Muy bien. Entonces, para nosotros establecer el diagnóstico de desnutrición aguda tenemos los criterios de GLIM, ya que es por sus siglas la Global Leadership Initiative for on Malnutrition, ¿ya? Entonces, esta escala global, ¿no?, para evaluar la malnutrición, tenemos que contar con un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Ya en el caso de la paciente cumple con dos criterios etiológicos, ¿no? Que la paciente tenga una carga inflamatoria, en este caso debido a la peritonitis generalizada, la paciente tiene una lesión o una inflamación aguda, ¿ya? Y en la ingesta disminuida, o sea, la paciente tiene menos del 50% en este caso la ingesta debido a la intolerancia oral. Ya, bueno, nos menciona que ya tiene 15 días de ingreso a sala de operaciones. Ya, entonces, ahí vemos que la paciente obviamente no está comiendo bien. Y el criterio fenotípico aquí es que la paciente tenga un índice de masa corporal bajo. Entonces, hay que tener en cuenta que la paciente ya está en límites, ¿no?, de tener un índice de masa corporal bajo, ya que, como vemos aquí, nos menciona que un IMC menos de 20 en menos de 70 años ya es un criterio fenotípico. Pero aquí tenemos el IMC corregido. Ya, pero para corregir ese IMC primero tenemos que corregir el peso de la paciente y de acuerdo a eso sacamos el IMC corregido. Entonces, a esos 59 kilos que nos dan aquí en el caso, que los datos de somatometría, ya, la paciente pesa 59, pero ojo que tiene edemas, entonces se aplica un factor de corrección, se divide entre 1,07 y esto nos da un valor de 55,1 como peso corregido. Entonces, con este peso corregido nos da el IMC corregido que está en 22,9. Ya, entonces, ya está en rangos de ingresar a un, a una desnutrición aguda.
Pero ojo que en este caso el índice de masa corporal es una valoración subjetiva, la valoración objetiva son las proteínas, ¿ya? Entonces nosotros nos guiamos más por los niveles de albúmina. Entonces una albúmina que está en menos de 3. ¿Ok? Entonces, una albúmina menor o igual a 2,8 ya es sugestivo de desnutrición grave, pero la albúmina es un parámetro objetivo, ¿ya? El IMS es un parámetro subjetivo, o sea, está dentro de la valoración subjetiva de la evaluación nutricional. La albúmina es un parámetro objetivo, o sea, quiere decir que es más sensible para el diagnóstico de desnutrición, ya porque obviamente también la paciente está con edema, ya saben por qué se genera el mecanismo del edema, ¿no? Por el aumento de la presión hidrostática capilar y cae la presión oncótica. Ahora, en el caso también nos piden que calculemos cuál es su gasto energético total. Inicialmente, si hacemos el cálculo de acuerdo a la ecuación de Harris-Benedict, nos da que la paciente tiene un requerimiento calórico de 1309, pero ojo que la paciente está bajo un estado inflamatorio sistémico. Entonces hay que multiplicarlo por 1,35, ya entre 1,2 a 1,5, que es el factor de corrección porque la paciente tiene peritonitis. Ya, entonces eso hace que aumente los requerimientos calóricos basales a 1768 kilocalorías por día. Entonces, ese es el gasto energético que requiere la paciente por día, o sea, la cantidad de calorías que tiene que ingerir. Muy bien. Ahora, como ya saben, la paciente está con un síndrome pilórico, entonces hasta que lo operen, vamos a optar por la nutrición parenteral total por 5 a 7 días. Ya, pero lo ideal es tener nutrición enteral, pero en este caso tenemos aquí una condición que nos contraindica darle nutrición enteral a la paciente. ¿Por qué se prefiere la nutrición enteral que la parenteral? Ustedes saben que cuando el intestino está en desuso, se puede generar ¿qué cosa? Una peritonitis bacteriana espontánea, debido a una traslocación de la flora bacteriana del intestino hacia el peritoneo. Y eso generalmente, bueno, se da porque, vamos a dibujar aquí el intestino. Entonces, cuando el intestino, las microbiosidades del intestino se van a atrofiar cuando no llega este alimento al intestino. Entonces, esta atrofia de las microbiosidades intestinales porque el intestino está en desuso y también porque obviamente no va a haber peristalsis debido a que no hay comida, ¿no? que llega al intestino, va a haber, lo que va a pasar es que las bacterias se van a traslocar, muy bien, por la atrofia de estas microbiosidades y se van a ir al peritoneo y pueden generar una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, se prefiere la nutrición enteral para prevenir justamente esta complicación por el desuso y las atrofias de las microbiosidades intestinales. ¿Ya? Entonces, se genera una peritonitis bacteriana espontánea. Muy bien, entonces también, por ejemplo, en pacientes con pancreatitis, ustedes habrán visto, ¿no? Que dicen que se le aconseja que les pongan en NPO, pero lo que se prefiere es, mantener la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis, ¿no? Tan pronto se controle el dolor y se maneja la causa, ya que si al paciente lo tenemos en NPO puede haber riesgo, ¿no? De pancreatitis, perdón, de peritonitis bacteriana espontánea. Ya entonces, el plan de nutrición aquí es nutrición parenteral total hasta que se reintervenga quirúrgicamente a la paciente. Los problemas de salud vamos a poner una desnutrición proteico-calórica, un síndrome pilórico postquirúrgico y obviamente el edema periférico bilateral, una perforación de úlcera gástrica, pero esto lo van a poner como problema de salud pasivo porque esto ya ha sido corregido. Y la peritonitis generalizada, ¿no? Estos como problemas de salud pasivos. Los activos son estos, ¿no? O sea, desnutrición proteico-calórica, porque obviamente esto es lo que está pasando actualmente en la paciente, ¿ya? Síndrome pilórico postquirúrgico y el edema periférico bilateral. Ahora, con mi hipótesis, nosotros podríamos poner una desnutrición proteico-calórica secundaria a un síndrome pilórico postquirúrgico, ¿ya? Entonces esto quedaría como hipótesis. Ya saben, la ecuación de Harris-Benedict, que cambia los valores de acuerdo a si es hombre o es mujer, y se le aplica un factor de corrección, si es que el paciente tiene fiebre, si ha sido sometido a una cirugía programada. La cirugía programada, se le considera como un factor de corrección porque acuérdense que la cirugía es un trauma, ¿ya? Peritonitis, pacientes politraumatizados y los quemados. Ahora, vamos a ver las diferencias entre nutrición oral, nutrición enteral y nutrición parenteral. Ya, como vemos aquí, la nutrición, se debe considerar la nutrición parenteral, si es que no se pueden alcanzar las necesidades, ¿no? En este caso, menos del 60%,
del requerimiento basal diario. Los pacientes críticos, la nutrición enteral debe comenzarse dentro de las 48 horas, no como les había dicho, los pacientes con pancreatitis, no, o sea, de preferencia no es tenerlos en NPO porque pueden generar atrofia de las vellosidades y tener una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, en estos pacientes, ¿no? En general, se debe de iniciar la nutrición enteral, o sea, por sonda, dentro de las 48 horas con un 60 o un 70% de las necesidades calóricas estimadas, ¿no? Que lo vamos a sacar de acuerdo a la ecuación de Harris-Benedict. Ahora, la nutrición enteral se puede dar por sonda nasogástrica o también se puede dar por una sonda nasoyeyunal o también se puede dar por un tubo de gastrostomía, o sea, pero esto se hace obviamente en el quirófano. Ya, o sea, se puede hacer una gastrostomía quirúrgica o también se puede hacer también una yeyunostomía endoscópica percutánea. O sea, como vemos aquí, se genera eh, a través de la piel, ¿no? Se genera un tubo de una ostomía, ya para en este caso darle nutrición enteral directa al paciente. Em, ahora, si la nutrición enteral va a ser a corto plazo, se recomienda, ¿no? El uso de sondas, puede ser nasogástrica, nasodenal o nasoyeyunal, pero si va a ser a largo plazo, se va a hacer una gastrostomía, pero esto ya va a requerir de, obviamente, un manejo quirúrgico, ¿no? Para generar este tubo, ¿no? O sea, el paciente lo alimentamos por este tubo de ostomía, ya, o sea, se puede hacer gastrostomía o una yeyunostomía. Ahora, vamos a ver las contraindicaciones de la nutrición enteral. Por ejemplo, vómitos que son resistentes al tratamiento médico. Por ejemplo, ¿en qué pacientes podemos tener vómitos resistentes al tratamiento médico? Pacientes con hiperemesis gravídica, ¿no? En las embarazadas. Diarrea resistente también, que es al tratamiento médico. El hilio paralítico. Fístulas intestinales de flujo alto. Esto lo vamos a ver en el tema cuando veamos este tema, ¿no? De las fístulas intestinales, que vamos a ver que dentro del manejo la nutrición tiene que ser parenteral total. Ya las fístulas intestinales de alto flujo no se pueden tratar con nutrición enteral. Las de débito medio o de flujo medio o flujo bajo, pero generalmente se les dice débito o gasto. Ya las fístulas de gasto bajo o de gasto medio o débito, ya, débito bajo, débito medio, se pueden tratar con nutrición enteral. Pero las fístulas, ojo, de débito alto o de flujo alto, siempre la nutrición tiene que ser enteral, ya, porque todo se va a perder a través de esa fístula. Entonces siempre tengan en cuenta esto dentro de de las contraindicaciones, esta es la más importante, ya que las fístulas intestinales de flujo alto son contraindicación de la nutrición enteral. Estas, las fístulas intestinales de flujo alto, se tratan con nutrición parenteral total. Muy bien. También la obstrucción intestinal, pues obviamente, si es que obviamente hay una causa no extrínseca o intrínseca de la obstrucción intestinal, obviamente no le vas a dar alimentación, lo cual vas a empeorar, ¿no? Una obstrucción intestinal. Entonces, ya saben que una de las indicaciones de la obstrucción intestinal es pues, poner al paciente en NPO, ¿no? O sea, nada por vía oral. También la isquemia mesentérica, que eso lo vamos a ver en el tema de abdomen agudo vascular. También peritonitis difusa, porque pues obviamente si es que hay una perforación, ¿no? En cualquier segmento del tracto gastrointestinal y le vas a pasar comida por ahí, vas a contaminar más el peritoneo y empeorar esa peritonitis. También en pacientes con shock hipovolémico. ¿Por qué en el shock hipovolémico estaría contraindicado la nutrición enteral? Acuérdense que en el shock siempre va a haber un mecanismo de distribución o de compensación. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? O sea, en este caso, eh, va a disminuir el flujo, en este caso a órganos menos importantes, ¿no? Como el estómago, los intestinos, y va a priorizar el órgano hacia quién, hacia los riñones, va a priorizar la perfusión o va a redistribuir todo el gasto cardíaco hacia dónde, principalmente al cerebro, ya a los pulmones, o sea, redistribuye todo el gasto cardíaco a los pulmones, al cerebro y riñones, ya, pero generalmente lo que en este caso le quita de gasto cardíaco aquí a las extremidades, por lo tanto, pacientes con shock van a tener que cosa extremidades frías, ¿no? O sea, las palmas, los pies van a estar fríos. Y también uno de los síntomas del shock es que los pacientes tengan dolor abdominal. ¿Por qué? Porque se genera vasoconstricción esplácnica. Y entonces, los pacientes con shock
por esa vasoconstricción esplácnica que se genera por una redistribución del flujo o bueno, del gasto cardíaco hacia los órganos más vitales, obviamente va a hacer que obviamente, el paciente no pueda absorber los nutrientes porque obviamente lo que hace el corazón es redistribuir todo el gasto cardíaco hacia órganos que son más vitales, ¿no? Y, pues obviamente también, ¿no? O sea, en un paciente con shock hipovolémico no le vas a dar nutrición enteral, primero es estabilizarlo, ¿no? Y después ver la nutrición. Pero tengan en cuenta ese concepto fisiológico, ¿no? También en hemorragias digestivas graves o resistentes al tratamiento médico, no le vas a dar nutrición enteral, ¿no? Pues obviamente si es que hay si es que hay una hemorragia, obviamente no le vas a pasar alimento, ¿no? Cuando el intestino o el estómago está sangrando. También el síndrome del intestino corto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el síndrome del intestino corto? Que la causa generalmente es por una causa quirúrgica, pues en pacientes, ¿no? Que hayan tenido una resección intestinal y pues obviamente se haya reseccionado bastante intestino y queda poco, ¿no? Eso es el síndrome del intestino corto. Lo que va a pasar aquí en el síndrome del intestino corto es que como va a haber menos, como va a haber menos extensión de intestino, el intestino no va a ser capaz de absorber todo. Y eso va a generar ¿qué cosa? Diarrea, ¿ya? El síndrome del intestino corto genera diarrea, pero eso es por una causa quirúrgica, porque también saben que hay causas congénitas, ¿no? De intestino corto. Entonces, pues obviamente, como un intestino corto no va a ser capaz de absorber todos los nutrientes, va a generar diarrea y desnutrición. Por eso no se recomienda nutrición enteral en pacientes con síndrome del intestino corto, ya porque el intestino no va a ser capaz de absorber todos los solutos y obviamente va a generar qué cosa, un medio hiperosmolar. O sea, ¿qué quiere decir? Hiperosmolar. Que en este caso al no absorber todos los hidratos de carbono, los carbohidratos, quedan acá en la luz, ¿no? Los hidratos de carbono. Y ya saben que los hidratos de carbono, los carbohidratos tienen una alta osmolaridad. Alta osmolaridad significa que jala agua. Entonces, el hecho de jalar agua hacia la luz del intestino va a hacer qué cosa, que las heces no puedan solidificarse. Por lo tanto, el paciente tiene diarrea. Muy bien. Entonces, esa es otra razón por la cual se contraindica la nutrición enteral en pacientes con síndrome del intestino corto. Muy bien, entonces, más que todo porque, pues, obviamente al tener menor extensión en el intestino no va a poder absorber los nutrientes. También en pacientes con malabsorción digestiva grave o resistente al tratamiento médico, ¿qué causas de malabsorción digestiva grave tenemos? Pacientes con, por ejemplo, enfermedad celíaca, ¿no? Que son alérgicos al gluten, o pacientes con enfermedad de Whipple o alguna parasitosis. Ya hay también la imposibilidad de acceder al tubo digestivo, que pues es lo que vemos aquí en el caso, ¿no? Que pues la paciente tiene un síndrome pilórico. Muy bien. Ahora, cuando nosotros administramos o utilizamos la nutrición parenteral, esto siempre es indicación, ¿no? Cuando se quieran administrar soluciones hiperosmolares, ya soluciones hiperosmolares se pasan por una vía central, ¿ya? O sea, hay vía central o total o también vías periféricas para nutrición parenteral, ¿ya? Pero las vías periféricas se utilizan para infundir soluciones que tengan bajo osmolaridad, o sea, menos de 850 miliosmoles y obviamente siempre y cuando vaya a ser una nutrición parenteral breve, o sea, menor de una semana, porque ya saben que si el catéter permanece ahí más de una semana, aumenta el riesgo de infección asociadas a catéter. Ya saben cuál es el microorganismo que se asocia a catéteres, ¿no? Staphylococcus aureus. Y si se van a infundir soluciones hiperosmolares, se utiliza vía central o total o la parenteral total. ¿Ya? Y se inicia en 24 a 48 horas en todos los pacientes que están en estado crítico o que no toleran la vía oral, ¿ya? Acá como menciona, ¿no? Que en los que no se prevé que puedan tolerar la nutrición enteral en 48 a 72 horas. Y la nutrición parenteral total en 24 y 48 horas en todos los pacientes que obviamente no puedan tolerar la nutrición enteral en 3 a 4 días también. Entonces, eso es otra indicación. Ya chicos, entonces aquí hemos resuelto todos los puntos que mencionaban aquí en su caso y también hemos hecho una revisión teórica breve. Entonces,